Primero, vamos a diferenciar lo que es un derecho moral y un derecho patrimonial. El derecho moral es aquel que no caduca ni pierde el transcurso del tiempo, es decir, el autor no puede renunciar a ellos y nadie se le puede quitar. Mientras que el derecho patrimonial otorga al autor la exclusividad de usar su obra y explotarlo comercialmente. Estos derechos se pueden encontrar en la Ley Federal de los Derechos de Autor. Los derechos morales se encuentran a partir del capítulo 2. Abarcan del artículo 18 al artículo 23. Como ejemplo de los derechos morales, nos menciona el artículo 19 que el derecho moral se considera unido al autor. Es alineable, imperceptible, irrenunciable e inembargable. Dentro de esta misma ley, en el capítulo 3 nos encontramos con los derechos patrimoniales. Estos abarcan del artículo 24 al artículo 29. Para mejor entendimiento, en el artículo 24 nos dice que en virtud del derecho patrimonial corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras o de autorizar a otros su explotación, es decir, solo el autor puede autorizar si su obra se difunde o no se difunde, además de que él decide con quién no. En cualquier forma, dentro de los límites que establece la presente ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales, a que se refiere el artículo 21 de la misma, de esta misma ley que se refiere a los derechos morales. A continuación se da una explicación más detallada de lo que son estos derechos. Los derechos morales y patrimoniales provienen del derecho de propiedad intelectual, una rama del derecho que busca proteger la creatividad y la innovación. La propiedad intelectual protege las creaciones originales de las personas, como las obras literarias, artísticas, musicales, invenciones y marcas comerciales. Los derechos morales y patrimoniales son esenciales en la protección de los creadores y su propiedad intelectual, ya que les permite proteger sus creaciones y beneficiar. A continuación se mostrará un ejemplo de lo que puede implicar en nuestra vida los derechos morales y patrimoniales. Este es un caso ficticio que se da muy a menudo dentro de la industria musical, así como artística, al no leer lo que se está firmando y cediendo a la otra parte. Asimismo, la otra parte aprovechándose de la obra del autor sin otorgarle regalías ni reconocimiento, violando así sus derechos morales. Al estar estudiando este caso, Laura se da cuenta de que los derechos morales y patrimoniales son igualmente importantes para los creadores. Los derechos morales protegen la autoría y la integridad de la obra, permitiendo que los creadores sean reconocidos como los autores y mantengan el control sobre cómo se utiliza su obra. Por otro lado, los derechos patrimoniales aseguran que los creadores reciban una compensación justa por la explotación económica de su obra. Mientras trabaja en el caso, Laura se da cuenta de que la protección de los derechos morales y patrimoniales es crucial para fomentar la creatividad y la innovación. Si los creadores no pudieran controlar cómo se utiliza su obra o no recibieran una compensación justa por ella, es menos probable que se dediquen a crear nuevas obras y el progreso y la innovación se verían limitadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el autor no va a tener la motivación y mucho menos va a tener la gran necesidad de querer crear algo nuevo, ya que sabrá que por más esfuerzo que haga no tendrá el valor ni la importancia que él sabe que tiene esa obra. Como podemos concluir, el caso de Laura demuestra la importancia de la protección de los derechos morales y patrimoniales en la propiedad intelectual. El juez dictaminó que la disquera ha violado los derechos morales del músico al modificar la letra de la canción sin su consentimiento. Sin embargo, el juez también considera que la disquera tenía derecho a utilizar la canción en su campaña publicitaria al haber pagado por la licencia de uso. Por lo tanto, se llega a un acuerdo en el que la disquera se compromete a reconocer públicamente la autoría del músico y a pagar regalías por la explotación de la canción. En este caso, se puede entender que tanto la disquera como el autor tuvieron diferencias. Mientras que cada uno apelaba el derecho de poder utilizar la obra, el juez vio la manera en la que ambas partes salieran beneficiadas. Por parte de la disquera va a seguir haciendo uso del... mientras que las regalías van a llegar hacia el autor sin problema.
En conclusión, un derecho patrimonial permite al titular que tenga los derechos percibir una retribución económica porque terceros utilicen sus obras. El derecho moral va a permitir que el autor o el creador tomen determinadas medidas para preservar y proteger los vínculos que lo unen a su obra, así como su reproducción o uso.